Vamos a continuar estudiando el libro de Hechos. Ahí hay Biblias, por si usted no tiene por ahí, entonces puede tomar una prestada, con mucho gusto. Ahí puede seguir la lectura. Hemos llegado a este capítulo 13, en donde tenemos una transición en la historia de la iglesia primitiva. Los primeros 12 capítulos hemos visto el nacimiento de la iglesia, los discípulos multiplicándose. Hemos visto que por circunstancias ellos se han expandido a otras zonas de Judea y de Samaria, así como Jesús lo había dicho, que fuesen sus testigos, en Hechos capítulo 1, en versículo 8, que ellos iban a ser sus testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pues bueno, en la primera parte de los primeros 12 capítulos del libro de Hechos hemos visto cómo el Evangelio ha saturado de la palabra de Dios, ha saturado a toda Jerusalén. Y por circunstancias de la persecución, los discípulos han comenzado a huir a otras zonas, a otras regiones, entre ellas otras regiones de Judea, de Samaria, pero también hacia otras ciudades gentiles. Lo que pasa es que ellos, cuando iban anunciando acerca del Evangelio, lo anunciaban solamente a los judíos, porque esa era su creencia, ese era el trasfondo del cual traían, que el Mesías había venido para salvar solamente a los judíos, al pueblo de Israel. Pero hemos comenzado a ver en capítulos anteriores, empezando por la experiencia que tuvo Pedro con Cornelio, de que el Señor también estaba dando la invitación de salvación a los gentiles, o sea, a todos aquellos que no son judíos. Y cuando comienzan a ver entonces que el Señor también está extendiendo su salvación a estas personas, comienza una transición en la iglesia y vemos cómo la ciudad de Antioquía, esto en lo que actualmente es Turquía, fuera de la nación de Israel, comienza a crecer la palabra de Dios alcanzando a los gentiles. Y fue enviado Bernabé a esta iglesia, y Bernabé fue a buscar a Saulo, que a partir de este capítulo lo comenzaremos a ver como Pablo, el apóstol Pablo. Y ellos dos durante un año estuvieron sirviendo en esta iglesia en Antioquía, la cual crecía y era una iglesia multicultural. Fue la primera iglesia gentil. Y durante un año ellos están sirviendo acá y están enseñando la palabra de Dios. Ahora entonces, después de que ellos llevaron una ofrenda que esta iglesia envió a Jerusalén, porque venía una hambruna durante aquel tiempo, entonces enviaron una ofrenda para que pudiese apoyarse la iglesia y todas las personas que estaban en necesidad durante ese tiempo. Bernabé y Saulo van a regresar a Antioquía, y aquí es donde vamos a ver la continuación de la historia, donde vamos a ver la transición de la iglesia, donde ellos van ahora sí a llegar hasta lo último de la tierra. Y ese es el llamado que todavía tiene la iglesia actualmente. Ser los testigos del Señor Jesucristo, no solamente, no sé cuál es su Jerusalén, probablemente su familia, no sé cuál sea su Judea, probablemente su comunidad, cuál sea su Samaria, probablemente el barrio que sigue, u otra provincia, u otra ciudad, pero el Señor nos ha llamado a ir hasta lo último de la tierra, para que su evangelio alcance para salvación a todo creyente, a toda persona. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Y esa es su gracia y es su misericordia. Así que en este capítulo 13 vamos a ver no solamente la transición en la iglesia, vamos a ver el inicio del ministerio de Saulo o de Pablo, su ministerio misionero, su primer viaje misionero. También vamos a ver cómo su nombre a partir de este momento comienza a ser Pablo y cómo el Señor comienza a avanzar
hacia otras regiones de pueblos gentiles, alcanzar a otras culturas. Pero vamos a ver, antes de iniciar con este capítulo 13, vamos a ver cuál ha sido el proceso que ha llevado Saulo. Vamos a ver en Saulo un buen ejemplo de la vida de todo creyente. Sí, su vida, mi vida, cuál es el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, primeramente, recordamos que Saulo fue alcanzado para salvación. ¿Cuándo? Cuando iba camino a Damasco, se encontró con el Señor Jesucristo en el camino, quien lo dejó ciego por algunos días, pero que luego le devolvió la vista y le fue anunciado que él había sido alcanzado para salvación con un propósito específico. Luego de esto, no todo quedó ahí, porque él fue discipulado por el Señor, fue enseñado por el Señor en cómo caminar en su nueva vida en Cristo. Durante su corto tiempo en Damasco, luego su tiempo en donde estuvo en Arabia durante algunos años, cuando regresó a Damasco y luego cuando fue a Jerusalén. Y de Jerusalén recordamos que él fue enviado de regreso a su tierra natal en Tarso. Entonces, durante este tiempo, el Señor lo discipuló, le enseñó en cómo caminar en su nueva vida en Cristo, fue renovado en su manera de pensar, en su sistema de creencias, en todo el tradicionalismo religioso que traía consigo. El Señor lo enseñó y caminó con él, para entonces equiparlo con lo que él necesitaba para el ministerio que Dios tenía para él. Todo durante este tiempo, y han pasado más de 10 años, el Señor preparándolo, pero principalmente llenándolo del Espíritu Santo de manera continua y constante. Para entonces, llegamos a este capítulo 13, en donde vemos cómo el Señor ahora sí lo va a enviar a otras culturas y naciones, para que enseñe a otros acerca de la salvación en Cristo Jesús. Y hablamos de esto porque Él es un buen ejemplo del proceso que cada uno de nosotros tenemos en el Señor. Si está en nuestra disposición también, nuestro corazón está dispuesto a que el Señor lo trabaje. Somos alcanzados para salvación, y la salvación es suficiente, ¿sí?, para la vida eterna, y gloria a Dios por eso, porque es por su gracia, pero debemos de saber que en el Señor hay más. Él quiere enseñarnos, quiere discipularnos, Él quiere equiparnos con todo lo necesario para que podamos afrontar esta vida, para que podamos permanecer en ella y para que sepamos cómo caminar en nuestra nueva vida en Cristo, con el propósito de que seamos instrumentos útiles para el Señor. ¿Sabe? Porque el Señor no solamente quiere salvarnos, Él se deleita en usar nuestras vidas. Y lo hemos visto a través del libro de Hechos, no solamente que el Señor ha usado a los apóstoles, sino que ha usado miembros de la iglesia que no tenían ninguna posición, pero que el Señor los ha usado porque Él se deleita en involucrarnos en su obra gloriosa. Así que, con esta introducción, ahora sí vamos de lleno a ver el capítulo 13 del libro de Hechos. Y en versículo 1 inicia diciendo: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Primeramente, vemos en esta iglesia que hay profetas y maestros. Estos eran dones del Espíritu, o son dones del Espíritu, pero eran los que más abundaban durante este tiempo, porque aún no había sido escrito el Nuevo Testamento, se estaba viviendo. Así que el Señor no solamente dio apóstoles a la iglesia, sino que también profetas y maestros para instruir a los nuevos creyentes en cómo debían caminar en su nueva vida en Cristo, cómo debían proceder. Y fueron enseñados, fueron discipulados durante ese tiempo, porque había esta necesidad. Y sabe, aún existe la necesidad de que seamos instruidos por el Señor a través de su palabra. Ahora tenemos una lista de nombres también. Tenemos una lista de nombres. Iniciamos con Bernabé. Bernabé lo conocemos desde capítulos anteriores, alrededor de capítulo 5 de Hechos. Él ha estado desde el principio en la iglesia, originario de Chipre, de la isla de Chipre. Y él ha sido usado por el Señor grandemente, no solamente en Jerusalén, sino también en Antioquía, en la iglesia, en esta iglesia en donde está, cuando estuvo enseñando a los nuevos creyentes. Tenemos también a otro hombre, nos dice Simón, que también se llamaba Níger. ¿Y saben qué significa esta palabra? Significa negro. A lo que alude que este hombre Simón, lo más posible es que era un hombre negro, de África, procedente de África. Y algunos comentaristas e historiadores también lo asocian con aquel Simón de Cirene que cargó la cruz de Cristo en el último trayecto antes de llegar al Gólgota. Este mismo hombre, ahora siendo usado por el Señor dentro del liderazgo de la iglesia. Llegamos también y vemos a Lucio de Cirene, que no sabemos nada acerca de él, más que es de esta ciudad y que proviene también de África. Y luego tenemos a Manaén, que el contexto nos dice que él fue criado junto a Herodes el tetrarca. Y lo que el texto nos quiere dar a entender es que Manaén fue un hermano adoptado de Herodes. Crecieron juntos. Y este Herodes del que nos habla acá es de aquel que vivió durante el tiempo de Jesús, que decapitó, que fue y mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y prefirió seguir viviendo en sus placeres, mientras que su hermano adoptivo eligió otro camino. Y con esto tenemos una imagen muy clara. Hay personas que eligen caminar a través del pecado y sus deleites, mientras que hay otros que buscan servir a la iglesia, volver su corazón a Dios, como este hombre, que él ha puesto su fe en Cristo, a pesar de ser de la aristocracia en este tiempo, volvió su corazón al Señor y ahora está siendo usado dentro del liderazgo de la iglesia. Entonces, hay dos caminos. Tú eliges. ¿Qué camino quieres tomar? El Señor extiende salvación, misericordia y gracia para todos, pero el hombre es el que elige hacia dónde quiere caminar. Es nuestra responsabilidad. De nuevo, la voluntad de Dios es que haya salvación para cada uno de nosotros, pero nuestra responsabilidad y nuestra parte es elegir si queremos volver verdaderamente nuestro corazón al Señor o vivir caminando en continuo en el pecado, bajo condenación y no bajo salvación, así como Herodes y su hermano Manaén. Y por último tenemos a Saulo, que es el mismo Saulo de Tarso,
del que hemos estudiado antes. Y con esto podemos ver que la iglesia era una iglesia multicultural, una iglesia variada. No había acepción de personas. Tenemos personas con diferentes trasfondos, desde la pobreza hasta de la aristocracia. Y esto no fue un impedimento social para que ellos pudiesen servir al Señor, para que fuesen usados por Dios para liderar a la iglesia en esta ciudad de Antioquía. En versículo 2, nos dice que ellos estaban ministrando, dice, ministrando estos al Señor. Y esta palabra, ministrar, viene del trasfondo de los oficios que tenían los sacerdotes judíos en el templo, que era preparar los corderos para la ofrenda, para la expiación, para el sacrificio, para la adoración. Eran como los que preparaban todo el ambiente del ritual para cuando el pueblo venía al templo a adorar a Dios. Pero en este contexto, en Cristo, no es para hacer esto, de sacrificar corderos, etc. Sino que ellos estaban ministrando a Dios con el mismo sentido de adorar a Dios. Preparando ofrenda al Señor, preparando sus vidas en sacrificio vivo al Señor, o sea, entregándolo completamente a Él. Y estaban ministrando el corazón de Dios. Y con esto lo que nos da a entender es que el Señor se agrada de cuando nosotros venimos con una verdadera adoración delante de Él. Sin esperar nada a cambio, sin condicionar al Señor de que tiene que darme esto para que yo verdaderamente lo siga a Él o lo adore a Él. Y nos dice específicamente que ellos estaban ayunando. No porque el ayuno vaya a cambiar la voluntad de Dios o de a torcer el brazo de Dios, sino que ellos estaban despojando de sí mismos, de todo lo que su carne y su cuerpo estaba abundando, les estaba impidiendo buscar al Señor. Era una manera en la que ellos querían buscar al Señor de una manera especial. Y por lo que vemos del contexto, probablemente era que estaban buscando dirección de Dios para la iglesia. Porque ¿qué es lo que nos dice el resto del texto? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos estaban probablemente intercediendo, orando, pidiendo dirección a Dios. Y ellos están ayunando con este sentido, probablemente. Y el Espíritu Santo responde, seguramente a través de uno de los hermanos, ya sea de los profetas o maestros. Y les dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a lo que los he llamado. Probablemente esta es la dirección ahora. Ustedes están buscando dirección. Bueno, esta es la dirección que va a tomar la iglesia. Ellos ahora van a ser enviados. Ustedes los van a enviar como iglesia, los van a comisionar para la obra a la que yo les tengo preparado. Y versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado nuevamente y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando vemos repetida una palabra en la escritura y en el texto que estamos leyendo, es porque hay algo especial que el Señor quiere hablarnos. Cuando habla del ayuno, de nuevo, no es para que usted pase hambre, es para que usted verdaderamente lo haga con un sentido y con una intención de buscar a Dios de una manera especial y diferente, haciendo morir de alguna manera la obra de la carne, para que el Espíritu abunde y crezca en usted. ¿Esto puede suceder sin el ayuno? Claro que sí, puede suceder. Pero si el Señor nos está guiando a ayunar y a poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, o sea,
dar esto como una ofrenda, como Señor, yo quiero buscarte, estoy dispuesto completamente a rendir mi corazón, mi vida, mi cuerpo, para que seas tú abundando en mi vida, para que me des dirección y claridad respecto a algo, el Señor responde. Esto no va a torcer el brazo del Señor, pero sí el Señor responde y nos guía hacia su voluntad, ya sea para una decisión o ya sea para la salvación de alguien. Es parte de lo que el Señor nos guía a qué podemos hacer, como esta iglesia lo está haciendo, en unidad, en un mismo espíritu, orando. Y entonces, cuando nos habla de que ellos impusieron las manos como liderazgo de la iglesia, el Espíritu Santo los guía a que en un acto simbólico pongan las manos sobre Saulo y Bernabé, comisionándolos, como aprobando de que ellos van a ser enviados por parte del Señor de la iglesia. Y con esto podemos ver cómo es la primera vez que la iglesia hace un esfuerzo misionero y oficialmente envía a alguien, a otra nación y a otra cultura. Anteriormente sucedió por causa de las circunstancias, de la persecución, pero acá tenemos la primera y oficialmente una iglesia comisionando o enviando a unos misioneros. Y así debería de funcionar, ¿sabe? Siempre debería haber un respaldo de una iglesia cuando un misionero es enviado, porque es parte del cuerpo de intercesión, de oración, que va a tener esa familia o esa persona, ese respaldo de parte del Señor, por parte de autoridades de la iglesia, para que puedan apoyar al misionero. Y es importante, es importante. Ellos no se estaban enviando solos. El Señor y la iglesia los estaban enviando con un respaldo. Ellos tenían en quién apoyarse. Y de hecho esta iglesia los va a apoyar financieramente durante su tiempo de misiones. Ellos van a regresar acá para renovar sus fuerzas, para diferentes diligencias, pero lo importante es que el Señor utiliza la iglesia para catapultar muchas veces el ministerio al que nos llama. Continuamos entonces ahora con la siguiente sección, que es el primer viaje de Bernabé y Saulo. Ellos están siendo enviados a otra cultura, están siendo enviados a los gentiles, tal y como el Señor ya había anticipado esto en el capítulo 9, cuando Saulo se convirtió al cristianismo, que el Señor lo iba a enviar, ¿verdad? Lo iba a preparar para el ministerio, le iba a enseñar qué era padecer verdaderamente por el Evangelio. Así que ahora se está cumpliendo, más de 10 años después. Así que si el Señor nos llama, tenga paciencia y concéntrese y enfóquese en ser enseñados por Él, que en su tiempo el Señor nos va a guiar hacia su voluntad respecto al propósito y llamado. Todos tenemos un llamado, ¿sabe? Todos tenemos un propósito, porque cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Algunos serán pie, otros mano, otros serán un ojo, otros serán la boca, pero tenemos una función que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Seguimos la siguiente sección. Versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este hombre Juan es Juan Marcos, que ellos trajeron desde Jerusalén. Y se le va a conocer como Marcos, escritor del mismo evangelio con su nombre, del evangelio de Marcos. Y digo escritor porque el autor fue Pedro,
quien le iba dictando todas sus vivencias y recuerdos y memorias, guiado por el Espíritu Santo, acerca de su tiempo con Jesús. Y Marcos era quien iba escribiéndolo. Así que es este hombre que va junto con Saulo y Bernabé. Y no dudo, conociendo quién es Saulo, que ellos anunciaron la palabra de Dios en todo lugar a donde iban, en cada oportunidad, ellos iban aprovechándola. Así que navegan hasta Chipre, la provincia romana de donde viene Bernabé, y parece que la estrategia que están usando es la que el Espíritu Santo les está dando. Vayan directamente primero a las sinagogas, donde van a ser escuchados, y a partir de ahí entonces comienza probablemente de voz en voz a llegar a los oídos de los gentiles que hay un Mesías, hay un Salvador, y comienzan entonces a despertar un hambre y una sed por buscar a ese Dios verdadero. Versículo 6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Ven? Algo llegó a los oídos del procónsul, que era el encargado de toda la provincia de Chipre, y despertó un hambre y una sed en él por conocer a Dios. Y esto exactamente es lo que sucede con muchas personas allá afuera, ¿sabe? Despierta un hambre y una sed por saber quién es Dios, quién es verdaderamente Él, ya no a través de la religión, a través del legalismo, a través de las tradiciones religiosas, sino verdaderamente quién es Dios, quién es Jesús. Esta es la hambre y la sed que despierta cada uno de los creyentes cuando están reflejando verdaderamente al Señor. Despiertan un hambre y una sed en los demás. Quiero saber qué fue lo que transformó a esta persona. ¿Qué fue lo que Dios hizo a través de esta vida? ¿Qué está pasando? El Señor nos usa para reflejar su gloria, su poder transformador. Y entonces llega a los oídos de Sergio Paulo, el procónsul de esta provincia, y manda llamar a Bernabé y a Saulo, porque él deseaba oír la palabra de Dios. Ahora, acerca de este hombre, Bar Jesús, su nombre significa hijo de Jesús, pero vamos a ver que de hijo de Jesús no tiene nada, más bien todo lo contrario, hijo de Satanás, porque va a ser usado por medio de la magia, de la hechicería, y este hombre nos habla acerca de la escritura de que era un falso profeta, un cierto mago, también judío. Y lo que quiere dar a entender es que su base era el judaísmo, pero había combinado otras religiones, otras creencias, y había entonces tomado una perspectiva propia acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la religión en general. Porque había una mezcla de diferentes creencias que él había tomado para sacar su propia conclusión. Entonces, versículo 8 dice: pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Esta era su intención, apartarlo de la fe, estorbar a la obra que el Señor quería hacer en la vida del procónsul. Definitivamente, Satanás muchas veces va a usar personas para tratar de alejarnos de la fe o para estorbar y tratar de que otras personas que tienen hambre y sed de Jesús no puedan ser saciados, porque van a estorbar con tal de que el Evangelio no llegue a sus vidas.
Y esto es parte de la estrategia del reino de las tinieblas. Pero ¿sabe? Nada se puede oponer o nada puede detener el avance del Evangelio. En muchas culturas y otras naciones, el ser expuesto al Evangelio es peligro de muerte, ¿sabe? Y la población en estas naciones y en estas culturas viven bajo el temor, bajo el señalamiento, viven bajo amenaza de muerte. Entonces, su práctica religiosa la viven a partir del temor, no la viven con libertad. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas sabe que el Evangelio de Jesucristo tiene poder para salvación y para transformación. Por eso es que en otras partes del mundo es prohibido el Evangelio. Y la gente vive bajo amenaza de muerte, de aislamiento social, porque saben del poder que tiene el Evangelio de Jesús. Y saben que es la verdad. Así que podemos ver el privilegio que tenemos de la libertad de poder leer la palabra de Dios y venir y reunirnos en su nombre. Pero el punto con esto, relacionado con el texto, es que el reino de las tinieblas va a hacer todo lo posible para que cada persona, cada pecador no sea expuesto a la verdad del Evangelio, para que no alcance salvación. Como este hombre lo está haciendo. Pero veamos qué es lo que pasa. Versículo 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Vemos lo que el Señor hizo a través de Saulo, que dice ahora es Pablo. Vamos a iniciar por ahí. Pablo nació en Tarso, una ciudad romana. Su padre es de ascendencia romana, pero también ellos son judíos por religión. Entonces a Saulo le ponen el nombre Saulo porque es un nombre judío, pero también debía llevar un nombre romano. Por eso, desde pequeño, desde que nació, desde que fue presentado como hijo de la familia, llevó el nombre Pablo. Entonces podría usted imaginarse que en casa le llamaban Saulo, pero afuera los amigos le llamaban Pablo. Entonces no es que haya algo extraño en el nombre de Saulo o haya sido bautizado de alguna manera, qué sé yo. No, él tiene el mismo nombre, Pablo, desde pequeño. Solo que tiene mucho sentido que ahora, al ser enviado a los gentiles, los cuales eran gobernados por el Imperio Romano, ¿de qué manera podía identificarse más con ellos? Con su nombre romano. Entonces, por esa razón, posiblemente de ahora en adelante vamos a conocerlo como Pablo, a través del resto del libro de Hechos y en las cartas que él ha escrito. Entonces, con Pablo veamos algo que es importante y que llama nuestra atención y que es algo aplicable a nuestras vidas. Él es un ciudadano romano, es judío de religión,
Él conoce la cultura griega, porque eso era la que reinaba culturalmente hablando en este momento, en este tiempo. Así que él conoce el idioma, las tradiciones, los rituales de los gentiles, porque ha crecido en medio de esta cultura, pero religiosamente sigue siendo judío. Con el tiempo él fue enviado a Jerusalén para ser formado como un fariseo, como un maestro de la ley, un experto de la ley y uno de los mejores en su tiempo. Y ahora es cristiano, ha sido transformado por el Señor Jesucristo y ahora está siendo enviado hacia los gentiles. Entonces, con todo esto podemos ver cómo el Señor ha tenido un plan diseñado para este hombre desde el principio. Al igual que con cada uno de nosotros. Si usted vuelve a ver para atrás, desde el momento en donde usted ha nacido, usted ha crecido, la manera en la que usted ha sido formado, tanto académicamente como por la vida, todo tiene un propósito. El Señor todo esto lo va a usar para bien, para su gloria. No es por casualidad. Y ahora que el Señor te ha alcanzado, Él te llena con su Espíritu y te da dones del Espíritu para que podamos usar todo esto, toda la manera en la que el Señor nos ha diseñado para su gloria, para que puedas cumplir el propósito que tienes en Él. Así como Pablo va a ser usado por el Señor. Él puede hablar en hebreo, pero puede hablar también en griego, pero puede hablar también en latín. Y todo esto el Señor ya lo tenía escrito. Él ya tenía el perfil de Pablo, a como tiene el perfil de cada uno de nosotros, porque quiere usarnos para alcanzar a otros para su gloria, para salvación. Cada uno de sus talentos, el Señor los dio por gracia, pero Él los usa para su gloria. Ahora, viendo el contexto, vamos a iniciar en versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, primeramente dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en este hombre. Con esto vemos una lista de dones del Espíritu, ¿sabe? Vamos a ir identificándolos. Primeramente, el don de discernimiento, de saber por parte del Señor que este hombre no viene con buenas intenciones y desnuda su corazón. Pablo sabe que este hombre no viene con buenas intenciones y pone los ojos en él. Y entonces, después del don de discernimiento, al mismo tiempo, el Señor le da el don de conocimiento, el don de ciencia, que es un don sobrenatural, en donde solamente puedes saber cosas que solamente el Señor te puede decir, que no han sido reveladas por nadie. Es información exclusiva que viene por parte del Señor. Y entonces desnuda el corazón de este hombre, diciéndole, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Sabe las intenciones con las que él viene, las ha discernido y ahora el Señor se las ha declarado a Pablo. Y él entonces desnuda y confronta su corazón. Juntamente con esto, dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, y esto es el don de profecía. Porque sí, el Señor le ha dado esta información a Pablo, pero también está comunicándole a través de Pablo a este hombre qué es lo que vendrá para él.
Está transmitiendo cuál es el corazón de Dios ahora como consecuencia de las malas intenciones que tiene este hombre. Le dice: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. No dijo ni más ni menos, esto es lo que viene de parte del Señor, se lo transmite a este hombre e inmediatamente sucede. ¿Y por qué? Porque la voluntad del Señor, pero también porque lo que amarra todos estos dones es el don de la fe. Pablo, creyendo que todo esto verdaderamente es Dios hablando a través del Espíritu Santo, y el fundamento de esto es que al principio Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque en nuestros estudios bíblicos, los miércoles, hemos estado viendo los dones del Espíritu y cómo funcionan y cómo poder ejercerlos dentro de la iglesia. Porque Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Y a cada creyente no lo excluye de esto. A cada creyente Dios quiere llenarlo de su Espíritu y quiere que sus dones sean manifiestos en su vida, porque Él se deleita en usarnos. No importa si usted no tiene una formación académica, no importa su estado social, no importa cuál es su trasfondo, o si ha estado en un instituto bíblico, o si no sabe nada acerca de la palabra de Dios más que su salvación. El Señor quiere usarnos y ha dado dones a los hombres, porque tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Pablo es un reflejo de esto. Entonces, dice: e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Y es interesante que cómo fue la conversión de Pablo en su momento. Quedó ¿qué? Ciego. Y ahora el Señor lo usa para hablarle a este hombre de que parte de la condena que Dios, o del juicio que Dios trae sobre él, es que va a quedar ciego, demostrando literalmente en dónde está su ceguera espiritual. Pablo perseguía a la iglesia en su ignorancia. Ahora este hombre es ciego espiritualmente también, porque está estorbando la voluntad y la obra de Dios, demostrando su ceguera espiritual. Finalmente, después de haber quitado entonces lo que estorbaba al procónsul de escuchar con libertad la palabra de Dios, vemos que el propósito se logró. El propósito de este viaje se logró. Porque no vemos que otras personas hayan sido salvas. Probablemente sí. Pero el Señor nos enfoca en esta historia porque la meta se cumplió, a pesar de los obstáculos que este mundo quiere levantar en contra del Evangelio. Versículo 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Creyó no solamente por lo que estaba viendo, sino por la doctrina, o sea, por lo que escuchó, por la enseñanza de Pablo y Bernabé. Porque estas cosas suceden. Para el creyente deben ser normales. La obra del Señor, el Señor puede traer su juicio sobre una persona, puede traer su gracia y su misericordia, su sanidad sobre alguna persona. Y de esto nos maravillamos, ¿sí? Glorificamos a Dios, pero eso no determina el propósito por el cual el Señor lo hace, que es traer salvación a alguien. Este es el mayor milagro que cualquier persona puede obtener, puede recibir: la salvación para vida eterna. Y la meta se cumplió. El procónsul volvió su corazón al Señor y fue alcanzado para su gloria. Y se cumple
o comienza a cumplirse lo que el Señor había anticipado acerca de Saulo, que él vendría delante de reyes y autoridades con su palabra. En Hechos capítulo 9, usted lo puede leer. Ya lo había anticipado y ahora está delante de un gobernante de la provincia de Chipre, un gobernante romano, entregando su corazón al Señor. Hermanos, el Señor no hace excepción de personas, ¿sabe? Él quiere alcanzar a todos, no importa el trasfondo. Él quiere alcanzarnos a todos, pero también quiere usarnos a todos, sin excepción. Él quiere extender su gloria, su gracia sobre cada uno de nosotros, para que seamos parte de su cuerpo, miembros activos, no miembros dormidos, sino miembros activos para su gloria. Para que compartamos la fe, compartamos con otros lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha transformado. Seamos el reflejo de su misericordia y de su gracia. También, y esto es importante, cuando el Señor nos da un llamado específico, no tenga miedo. No tengamos miedo, porque a donde el Señor llama, Él va a proveer todo lo necesario. Todo lo que necesitamos, Él lo proveerá cuando Él nos llama a un llamado específico. Con Pablo así va a ser. El Señor va a proveerle tanto de manera financiera, como emocional, como espiritual, para poder resistir y poder perseverar a través de las circunstancias que se vaya a enfrentar. Así también con cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos llama, Él nos guía y nos provee la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, pero también proveerá lo necesario para que podamos vestir, comer, dormir y que podamos pagar. Porque el Señor no ignora que estamos en un mundo en donde lo financiero es un recurso también, pero Él proveerá a donde Él nos llama. No tenga miedo de ser usado por el Señor. Él nos va a llenar con su Espíritu Santo prioritariamente para que podamos hablar en su nombre. Nos va a dar de qué hablar. Por último, si no has sido alcanzado por el Señor y no estás seguro de que el Señor ha alcanzado tu vida, déjate alcanzar. Deja de resistirle, deja de luchar. Y permite que Él te alcance para salvación y transformación, para libertad. Él es quien puede restaurar, quien puede reedificar, quien puede traer libertad y que toda nuestra pena y vergüenza quede atrás. Así lo ha hecho con Pablo. Fue un asesino, pero el Señor lo redimió, su vergüenza quedó atrás y ahora está siendo usado para su gloria, para la gloria del Señor. Así que déjate alcanzar si no has sido alcanzado o no te has querido dejar alcanzar por el Señor. Y para los otros que ya hemos sido alcanzados para salvación, debemos saber de que hay más. El Señor te alcanza para discipularte y enseñarte en cómo caminar en tu nueva vida en Cristo. Pero también nos equipa, porque Él equipa a sus santos, primeramente llenándonos con el Espíritu Santo, para poder entonces capacitarnos y enviarnos a que podamos cumplir su voluntad, nuestra tarea, nuestra misión, tanto individual como corporal, como iglesia. Pero no tengamos miedo. No tema de lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida, porque Él te llenará de su Espíritu primero.
No te va a mandar como un vaso vacío, te enviará como un vaso lleno de su gloria y de su poder. Amén. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias, Señor, porque podemos ver a través de tu palabra tu poder, tu gracia, tu misericordia y tu anhelo, Señor, de usarnos como miembros de tu cuerpo. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Padre Celestial, esta mañana yo te pido, por favor, que tú nos llenes con la llenura de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, cada uno de los hermanos de la congregación, y que nos uses conforme a tu voluntad. Señor, trae transformación, trae libertad, trae salvación a aquel que aún no la tiene, y aquel que se resiste, Señor, yo te pido por favor que tu gracia lo alcance y que toques sus corazones y que traigas convicción por medio de tu Espíritu para que puedan rendir completamente sus vidas a ti, Señor. El único que puede salvar, el único que puede redimir, el único que puede verdaderamente fortalecer y vencer en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, y a tu iglesia úsanos conforme a tu voluntad. Queremos ser cristianos activos y no cristianos adormecidos por el mundo. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios por su voluntad, por su verdad y su poder. Vamos a terminar adorando a nuestro Señor en un canto. Y luego al final, recordemos, tenemos un tiempo para compartir como familia, un almuerzo compartido, así que si usted puede quedarse, pues es bienvenido. Vamos a tener un almuerzo compartido en donde podamos pues compartir, ¿verdad? Como familia en Cristo Jesús. Amén.